Estamos en Medio Pan y un libro, y voy a recomendarte tres. El primero es Un acontecimiento, este libro que estaba inédito, de Leopoldo Brizuela, gran escritor argentino, Diario del abandono. Es ensayo, es autoficción, es de alguna manera una novela hecha un diario y publicada una vez más por Bosque Energético. Lo que hace es hablar de la soledad, hablar de la familia, hablar de la pérdida, y el talento descomunal de Leopoldo Brizuela vuelve a también centrarse en el oficio sobre la escritura. Diario del abandono, una belleza y un acontecimiento que celebramos que esté publicado. Voy al ensayo, y al ensayo del filósofo de nuestro tiempo, Byung-Chul Han, el surcoreano, que en este caso, después de muchos libros brevísimos, son varios ensayos, se llama El espíritu de la esperanza. ¿Qué hacemos en un tiempo en el cual se rompen los lazos sociales? ¿Qué hacemos en un tiempo en el cual se está sufriendo por el no proyecto común, la diferencia con el otro, las redes sociales? ¿Qué lugar ocupa la esperanza? Bueno, hay todo un derrotero que pasa por Heidegger y otros autores para hablar y para encontrar un salvoconducto para este tiempo tan desesperante. La agudeza que tiene para contarnos lo que no comprendemos, lo que nos pasa, es propia de un hombre al cual uno cree todos necesitamos, más que debemos leer. Herder es la editorial. Y termino con algo que es la ficción, pero es la historia de una familia. Natalia Litvinova, que es poeta, bielorrusa, vive en Argentina, tiene editorial, escribe poesía, ganó el premio Lumen con esta historia, Luciérnaga, una historia vinculada a la emigración y a las secuelas físicas en la salud, en los lazos de Chernóbil, nada menos. Un tema que el jurado, donde hay grandes autoras y autores de este premio, dijeron es un tema que estaba inexplorado prácticamente en la literatura. Bueno, en este caso contado desde una generación de una autora nacida en el año 86. Lo que se cuenta es lo que se dice y lo que no se puede decir. Muy interesante, Luciérnaga, que está en las librerías, para que la busques. Y la última es una novela policial que se toma de un hecho histórico, que es el robo de las manos de Perón, para meternos en una trama trepidante, valga la cacofonía, y está su autor con nosotros, Gonzalo Fasón. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás vos? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo se te ocurrió? La verdad que es una pregunta tú desde chiquito. Las manos de Perón desaparecieron cuando yo tenía 13, 14 años, y desde ese día hasta el día que me puse a escribirlo siempre me pregunté dónde estaban, y bueno, y se me ocurrió un posible dónde estaban. Y empieza con un cadáver que aparece con las manos de Perón, y ahí un sinnúmero de bestias que empiezan a acechar, ¿no? Mira, el punto de partida fue esa imagen. Fue alguien que un día se levanta, se mira las manos y tiene las manos de otra persona y son las manos de Perón. Y de ahí empecé la construcción. Y sí, las bestias no es ni más ni menos que la impunidad con múltiples caras alrededor del libro, ¿no? Pero es la lucha contra la impunidad y en busca de la verdad. Básicamente es eso el libro. Y además tocas un tema que es prácticamente uno de los enigmas de la historia reciente argentina, ¿no? ¿Hubo mucha investigación? Muchísima, pero el punto de partida es muy rico porque el caso en sí, solo el caso ya parece... ¿Viste el clásico supera la ficción? Sí. El caso de Perón supera la ficción, pero sí investigué mucho del caso específicamente, e investigué mucho los universos en los que después transito, los lugares en los que después transito, los personajes con los que trabajo. Para mí era muy importante que sea verosímil, y para que sea verosímil trabajé mucho el anclaje con la realidad, ¿viste? Con la historia, con los casos, con los lugares y con los personajes. Claro, y además está la trama policial que te captura desde el inicio. ¿Eso cuesta mucho conseguir ese efecto? Me llevó 5 años hacer el libro, te diría que sí, que me llevó, pero fue una búsqueda. Yo estoy convencido de que hoy un libro compite con otras formas de consumir cultura. Esas formas son predominantemente audiovisuales, y para mí el libro tenía que tener la dinámica que tiene el audiovisual. Claro. Tenía que ser un libro que capítulo a capítulo sea casi como una serie de televisión que te invita y te empuja y te obliga a leer el siguiente, digamos. Y ese vértigo está buscado. Para mí era importante desde el día 1 eso. Y además en ese tándem entre personajes que deberían cuidar y que son acechados, como el caso de los policías y los propios investigadores de esta historia, ¿no? Esta novela policial es un juego en el cual, viste, la verdad está siempre en discusión. Sí. La búsqueda de la verdad está en discusión. Y la verdad de cada uno también. Entonces, para mí era parte de esto, que son personajes que son amigos y te acompañan, pero te acechan y te persiguen y te ayudan. Y nada, para mí era neurálgico eso en la historia. ¿Y qué novelas policiales crees que te sirvieron para construir ese imaginario? Yo no soy un gran lector de policiales, algo que parece contradictorio.
Sí soy fan de Henning Mankell, por ejemplo. Sí. Y hay mucho para mí de él acá, o cómo trato de construir los universos. Creo que he tomado bastante de ahí. ¿Hay un eco en tu imaginario a la hora de escribir del mundo audiovisual policial? Yo empecé mi formación con guión de cine. Capaz tiene que ver con eso. Y aparte, mi alter ego es publicitario. Claro. Entonces, cuando no escribo soy publicitario, y el mundo publicitario tiene mucho que ver con lo audiovisual y con lo visual. Pienso en imágenes y después las traduzco en letras. Por eso el libro es así. Por eso el libro es tan, como lo hablamos antes, tan audiovisual, ¿no? Es tan... Casi parece que te invita a hacer una película. ¿Y qué lugar tiene la literatura en relación a lo incomprensible, que es, por ejemplo, el misterio de las manos de Perón? Es una pregunta que me supera, quizás. No lo sé. Para mí, toda literatura es incomprensible. Y lo hablaba hace un rato con alguien, cómo vos escribís un libro y querés entender los hilos, pero cuando ves el libro de otro te vuelve a sorprender. Te diría que para mí la literatura en sí es incomprensible. Así que, no sé. Por eso me atrae tanto, porque es algo que no logro entender cómo se hace, cómo se logra y cómo es, y trato todo el tiempo de entenderlo y desentrañarlo. ¿Qué le aportó el guionista al escritor de novelas? Yo creo que tiene que ver con el ritmo, creo que tiene que ver con lo audiovisual, con la forma en que se viven los escenarios y se transmiten escenarios, en la forma en que interactúan y conviven los personajes. Yo le doy mucha importancia a que sea verosímil, no solo el personaje, sino la forma en que ese personaje se relaciona con los otros. Y creo que eso es mucho del cine. Los diálogos están muy buscados, están muy laburados, los universos de cada personaje están muy trabajados, y eso tiene que ver con eso para mí. Las manos del general. Gracias, Gonzalo. A vos, Max. Muchas gracias.